Uno a Uno. Bienvenidos a una emisión más de Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Esta noche nos acompaña Claudia Palacios. Bienvenida, Claudia. ¿Qué tal, Ramiro? Felicitaciones por este estreno como entrevistador. Bueno, Claudia, tratando de hacer cositas, de probar una nueva faceta, de presentarle al público algunas cosas un poco diferentes. Y bueno, Claudia es una de las caras más importantes de la televisión colombiana, pero mucho más que una cara, presentadora de CMI, el noticiero más importante de Colombia, reciente ganadora de premio India Catalina, pero es una periodista con bastantes años de experiencia. Estuvo en CNN, prácticamente en todas las casas importantes de periodismo del país, y es escritora, es conferencista. Bueno, Claudia, bienvenida. ¿Cómo te das cuenta que tu camino es el periodismo? ¿Esto lo identificas desde niña o llegas producto de algún azar del destino? Pues hay un indicio, como cuando tenía como 9 años. Tuve varias veces en un determinado periodo de tiempo la curiosidad de saber qué pensaban mis vecinos de temas políticos. Y entonces yo hice unas preguntas a manera de encuesta, y me fui de casa en casa tocando y preguntándoles cosas como: ¿usted por quién votó? ¿Si usted es liberal o conservador? Si cosas de ese estilo. Y sí, me parecía como, me inventé ese ejercicio, era como un juego, imagínate, estaba muy chiquita, tenía 9 años. Y luego ya llegaron otras experiencias. Yo fui scout varios años, y el escultismo a mí me mostró como el goce de ser útil, de servirle a los demás. De superar como dificultades. Acuérdate que en los scouts, bueno, yo no sé si tú lo sabes, pero no sé si fuiste. No, solo lo sé, y te iba a decir, no fuiste scout, eres scout. Es scout una vez, scout toda la vida. Toda la vida, sí, exacto, así es. Entonces uno va y hace campamentos y tiene que resolver cosas, que si se apagó el fogón, que si no trajimos suficientes palos para hacer la cerca, que si se cayó la carpa, que si llovió, como esa combinación es lo que nosotros hacíamos como scouts, sirviéndole a la gente, haciendo campañas, pero también como de resolver problemas en situaciones que podían ser pues muy difíciles para la edad que teníamos. Se juntó después con eso otro que venía del pasado, que era como esa curiosidad por entender cómo pensaban los demás, qué hacían los demás, por qué hacían lo que hacían. Y ya cuando estaba yo por ahí en 10º y había que pensar que tenía que estudiar, yo dije, pues yo creo que esto que como que yo siento felicidad haciéndolo se puede conjugar en el periodismo, y por eso decido estudiar periodismo. Y toda esta experiencia, digamos, en la infancia y en la adolescencia se dio en Palmira. En Palmira, sí. Yo nací en Cali, sí, pero en Cali solo viví 2 años, y luego mis papás se fueron a Palmira porque toda la familia de mi mamá estaba en Palmira. Ellos trabajaban en el aeropuerto, y tú sabes que el aeropuerto, que en esa época era Palma Seca, no era Alfonso Bonilla Aragón, queda a la mitad entre las dos zonas urbanas. Entonces, pues a mis papás les salía más barato vivir en Palmira, la familia de mi mamá estaba en Palmira, y la distancia al trabajo pues era la misma. Entonces yo soy, dependiendo de quién me pregunte, palmireña, caleña o bogotana, porque yo soy bogotana por adopción, ya llevo la mayor parte de mi vida viviendo acá. Te gradúas muy joven, vienes a Bogotá, y ¿cómo es tu primer encuentro, digamos, con ese carácter que creo que venías construyendo con mucha fuerza desde el espíritu de servicio en los scouts, la curiosidad? Te vienes a estudiar a Bogotá muy chiquita. ¿Cómo te recibe la ciudad? ¿De qué te acuerdas? No, pues fue mi primera experiencia migratoria. Cuando yo me vine a estudiar, yo me presenté a las universidades acá a escondidas de mi mamá, porque mi mamá no quería que yo me fuera de Palmira porque yo era su mano derecha. Ella llevaba 1 año separada de mi papá en una situación de violencia doméstica y de ella iniciar un negocio para sacar a nosotros, a mis hermanos y a mí adelante. Entonces yo me había convertido de verdad como en una mano derecha muy importante. Entonces, por supuesto, ya no quería que yo me fuera, pero yo decía, yo no quiero estudiar comunicación social en el Valle del Cauca, yo quiero Bogotá. Y me encapriché con eso y le pedí ayuda a mi papá, con quien no me hablaba, pero dije, pues lo llamé, él ya no vivía en Palmira, y le dije, mire, mi mamá no quiere que yo estudie ahí, pero yo quiero estudiar en Bogotá, mi papá es bogotano.
Y él, pues no sé si sería un poco como para pelear con mi mamá o qué, me dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Entonces él me consiguió los formularios de las universidades, me los mandó al colegio y yo pues los recibí, los llené, apliqué. Y ya cuando me llamaron creo que era del externado para la primera entrevista, yo tragué entero porque haz de cuenta que me llegó la citación hoy y la entrevista era en 5 días y yo estaba en Palmira. Yo tenía que venir a Bogotá, yo nunca había viajado sola, o sea, tenía 15 años. Entonces le dije a mi mamá así como, ¿tengo que viajar a Bogotá? Entonces, y ella pues frenó el carro y como así, entonces le conté todo. Se sintió traicionada, pues se enojó mucho conmigo esa noche, pero el otro día tuvo un acto muy generoso que yo se lo agradezco y que es de una visión y de un amor inmenso, porque me dijo, bueno, pues si usted quiere volar, vuele. Oiga, si su papá le dijo, fue el que le ayudó, pues dígale que la mantenga, porque yo plata para mantenerla en Bogotá no tengo. Entonces yo me vine a Bogotá en unas condiciones, digamos, muy como medidas, a vivir con mi abuela en el barrio Las Ferias. Ella le alquiló ahí una pieza a mi papá para que yo viviera, y a montar en buses por la Caracas. En esa época ni Transmilenio había, el típico señor que le restriega a uno sus partes íntimas en el bus, ¿cómo se llama? El habitante de calle que le pide plata con una botella, vidrio roto. Pero también encontrar gente de todo el país y como abrir mi mundo, pues eso fue una experiencia muy enriquecedora, muy de crecimiento, y viví en 10 sitios diferentes durante la universidad. Entonces aprendí muchas cosas. Vamos a un corte de comerciales y continuamos con Claudia Palacios en Uno a Uno. Claudia Palacios, una de las periodistas más importantes de Colombia, yo diría que de la región de Latinoamérica, escritora, conferencista, con múltiples facetas. Claudia, entonces nos estabas contando un poquito de la llegada a Bogotá, un poco encontrarte con el shock de una vida un poco más complicada, esa vida urbana compleja, con los recursos apretados propios digamos, de la vida estudiantil. Ese ímpetu que traías y esas ilusiones que traías en algún momento, digamos, se vieron frustradas, sentiste que no ibas a poder seguir, o esto simplemente te ayudó rápidamente a formar? Mira, yo creo que para las personas que tomamos esa decisión yo digo, mi primera experiencia migratoria de Palmira a Bogotá suena de pronto pues exagerado llamarla así, pero cuando uno tiene 15 años y toma esa decisión y tiene pocos recursos, pues realmente es un reto muy grande. Entonces, cuando hay tanto en juego, yo creo que uno no tiene opción de decir esto no va a funcionar, por un lado. Pero por el otro, esa tampoco ha sido mi manera de pensar. Yo he tenido mucha energía para hacer lo que yo no es lo que se me mete en la cabeza, es como lo que se va formando en las entrañas y necesito sacarlo, ¿no? Igual con mis libros, con todos mis proyectos. Entonces yo tenía claro que yo pues tenía que terminar la universidad. A mí muy rápidamente, en segundo semestre, yo ya dije como que, uy, no, esto no me parece la formación no me parece tan interesante. También quise ser actriz, entonces me metí a la Academia Charlotte a estudiar actuación, y lo dejé rápidamente porque no, me estaba como tirando la universidad, y dije, yo no puedo fallarle así a mi mamá, a mi papá, que están haciendo un esfuerzo tan grande para que yo pueda estudiar. Entonces me voy a concentrar en la universidad. Y sí, la plata no alcanzaba esas cosas, pero entonces yo empecé a meserear. Mesereaba en una taberna que se llamaba Tío Tom, en la carrera 13 con calle 43, ahí donde está el túnel de la Javeriana más abajito. Y yo era menor de edad, y en esa época no podían los menores de edad. Acuérdate que Mocus puso la obra Zanahoria. Entonces yo, cuando llegaba la policía a ver si había menores de edad, pues yo me iba para atrás donde estaban todas las canastas de cerveza y eso, y me escondía por allá. Y varias veces me pasó que ya cuando salía, las mesas que estaba atendiendo se habían ido y no me habían dejado la propina. Las personas que tenían esa taberna también tenían un restaurante de corrientazos, de almuerzo. Entonces yo siempre escogía las clases de manera que no me tocara clase en la hora del almuerzo para poder trabajar y ganarme el almuerzo. Entonces así pues complementaba los recursos que me mandaba mi mamá. Ella después sí me ayudó, ¿no? Eso fue solo un semestre que ella quiso como hacer ese pulso con mi papá, yo creo, pero sí me ayudó mucho.
Y también vendía brownies y vendía sacos y hacía mucha cosa y así salía adelante. ¿Cuándo fue el primer trabajo periodístico en medios? ¿Cuándo le empiezas a ver ya cara de carrera, más allá de que lo estuvieras estudiando y hubieras hecho cosas de niña en Palmira? Pues en realidad fue cuando estaba haciendo la tesis. Yo decidí por ese semestre de tesis devolverme para estar pues, con mi mamá en mi casa, mis hermanos, y trabajaba en Cali en el DACMA, el Departamento Administrativo de Gestión de Medio Ambiente, porque mi tesis fue un programa de televisión sobre medio ambiente. Entonces, casualmente, pues yo fui allá y toqué y dije, mire, bueno, eché el cuento, y me dijeron, ve, qué casualidad, nosotros vamos a empezar a hacer un programa de televisión con UVTV, la Universidad del Valle Televisión. Entonces, pues sí, sé reportera, no me pagaban nada, pero pues yo estaba haciendo la tesis. Entonces, mentiras que al final me pagaron algo. Pero eso duró 4 meses y fue como cuando recibí el primer cheque, que me acuerdo que mi mamá fuimos en el carro y me llevó hasta allá, la programadora de la Universidad del Valle, y cuando me entregaron el primer cheque, ella pues abrió sus ojos verdes y dijo como, bueno, aquí ya empezó algo, ¿no? Como un resultado de todo el trabajo que ella ha hecho por muchos años. El propósito de vida que tienes hoy, que además te voy a pedir que nos lo compartas, es un propósito de vida que descubriste desde temprano, desde ese momento finalizando la carrera o antes, o ha ido cambiando en el tiempo. Mira, a mí una vez cuando yo llevaba como 3 años en CNN en español, estaba en un viaje, no me acuerdo si fue en Panamá o en Ecuador, y un periodista me preguntó, ¿usted cómo ha hecho para, siendo tan joven, llegar a estas ligas, a CNN? Y yo no me acuerdo qué le respondí, pero yo me quedé pensando en esa pregunta. Y no sé si esa misma noche o días después encontré la respuesta. Y es yo no soy ese tipo de persona que dice, yo cuando tenga tantos años quiero trabajar en tal lado, ganarme tanta plata y andar en tal carro. No, esa no soy yo. Yo soy una persona que todos los días hace lo que le toca y un poquito más. Y ese poquito más en mi vida ha sido lo que me ha abierto unas puertas que yo no estaba buscando abrir, pero que yo considero que es el resultado de ese trabajo y que a mí la vida, Dios, me pone siempre en el lugar donde yo puedo ser más feliz y servir mejor. Entonces, ese fue un momento, imagínate, estoy hablando, tendría yo 26 años tal vez cuando como que me di cuenta de eso o lo pensé de esa manera. Pero también ha habido otros momentos, ¿no? Y por ejemplo, hay una frase que yo construí que evidencia mucho cómo yo soy, ¿no? Que es por qué hago lo que hago o por qué no hago lo que no quiero hacer, que es algo que también ya aprendí, ¿no? Es importante saber cuando uno dice no y ya. Yo realmente estoy por construir, no por competir, y estoy por evolucionar, no por agradar. Y eso a mí me permite tener eso en mi cabeza, me permite como acercarme a tomar las mejores decisiones de hace unos años para acá. Hay como una llama por dentro que te hace sentir feliz, contenta, diferente cuando estás sirviendo. Sí, eso pues yo lo siento de una manera muy satisfactoria. Yo me acuerdo cuando yo cubría salud en Caracol Televisión, que a mí me dieron esa fuente porque yo era la mascota. Acuérdate que yo hice prácticas en CMI y en ese momento Yamit se va a ser director de noticias de Caracol porque empiezan los canales privados y él se lleva a 5 personas, entre ellas a mí, que era una practicante, y me dice, listo, usted viene a Caracol. Y él se lleva los periodistas más tesos en todo y me lleva a mí, que no era tesa en nada. Entonces me dan la fuente que no importaba, salud. Y yo descubrí a través de esa fuente un mundo muy lindo de servicio, de cómo cuando yo sacaba algunas notas al aire, llamaban decenas de personas al canal, oiga, dame el número de ese doctor, oiga, cómo se llama el tratamiento, oiga, que pasen a Claudia, y terminaba yo ayudándole a la gente a gestionar cosas con la CPS, o sea, y eso era muy satisfactorio, era como hacer periodismo para servir, y eso era, pues sí, a mí me parecía maravilloso. Esto es Uno a Uno y continuamos con Claudia Palacios después de comerciales. Esto es Uno a Uno y continuamos con Claudia Palacios, periodista, escritora, conferencista, además de muchas otras facetas. Nos contabas, Claudia, digamos, cómo dentro del periodismo encontraste un espacio para servir, que es un tema que traías desde adentro. Tú tienes, yo creo que una fama bien ganada de no transar, como de tener tus principios bien puestos, de hablar de frente, en un país como Colombia donde
somos a veces tan mojigatos, discusiones como por ejemplo hablar de eutanasia, pues tienes el tema de, lo has dicho públicamente, tu madre con Alzheimer y tus visiones frente a eso, o temas como el control de la natalidad, cómo se enfrenta una persona a seguir haciendo una carrera frente a tanta gente que aprovecha esas oportunidades para malinterpretar y tratar de, digamos, de tomar ventaja e inclusive de tratar de sacarte del juego. Pues Ramiro, yo, como te decía hace un momento, lo que yo siento aquí, como en las entrañas, que debo decir, nunca he podido no contener eso, ¿no? Y se convierte en algo, se convierte en un libro, se convierte en una columna de opinión, se convierte en una carrera atlética, se convierte en algo. No sabría explicarte, porque eso tiene un gran contenido de valentía y yo lo único que puedo como tratar de lucubrar aquí es la herencia de mi madre, de lo valiente que fue y que es, pues, pero ya no puede comunicarse. Entonces yo creo que ahí hay ese componente, no tengo mucha más explicación para eso. Pero luego cuando empiezan a pasar esas cosas que tú dices, de cómo la gente reacciona, malinterpreta, pretende dañar, sacarlo a uno del juego, pues viene un proceso de aprendizaje que tiene momentos de dolor, de tristeza, de frustración, de llanto, pues, pero también momentos de, pues, lo tengo que hacer mejor. Y eso es lo que a mí me mantiene. Claudia, tú sin duda nos estás educando. Y digo, sin duda nos está educando, no en esta entrevista, es decir, todo tu tema de visibilizar el liderazgo femenino, el rol de la mujer, el rol del hombre en la vida de la mujer, el rol de la mujer en la vida del hombre. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia en la que supongo que habrá quien te tilde de feminista radical? ¿Cómo es esta experiencia de lo que has construido, el libro, las conferencias, tu programa que es muy machito tal vez? Muy machito. Muy machito. ¿Cómo ha sido la experiencia, digamos, de cómo te han aceptado? Es decir, ¿qué ha sido lo fácil y qué ha sido lo difícil? Mira, yo empecé a hablar de esto cuando estaba trabajando en radio, en la W Radio, y tenía como posiciones distintas a las de los otros miembros de la mesa, especialmente a las de los hombres, y entonces empecé a entender a través de las redes sociales que esto generaba muchísima crispación, pero también muchos aplausos y mucha admiración, y entonces ya empecé como a tratar de ver cuál era la dimensión de esto. Yo no me había metido en esto más allá digamos, de mi experiencia como mujer. Y ya cuando llego a trabajar en El Tiempo como directora de noticias, yo le digo a Roberto Pombo, yo quiero tener una columna de opinión. Roberto me dice ok, y yo decido que voy a escribir la columna de opinión sobre temas de género, pero en las dos primeras columnas para cada una tenía mucho miedo como de qué es lo que voy a decir, cuál es el sentido, para qué va a servir, y entonces para cada una, para estar como más blindada, me leí un libro y yo me dije, para la tercera, o sea, no puedo seguir así porque no voy a poder cumplir, pues. Más bien yo voy a estudiar esto de una manera más estructurada, y ahí me metí a hacer la maestría en género de la Universidad de los Andes, que ya la terminé. Y entonces, cuando tú me preguntas cómo haces, si te han aceptado, y si te califican de feminista, no sé qué, la verdad es que cuando uno se estructura, ¿no? Todo lo que yo leí en la maestría, todo lo que yo he leído e investigado para hacer mis columnas, para hacer mi libro, para hacer el podcast, para hacer la obra de teatro que recoge las conclusiones del libro, me da a mí una estructura que me permite lidiar con eso, ¿no? Lidiar con las personas que pretenden insultarme por decirme radical o feminista, o que pretenden entrar en un pulso conmigo porque yo tengo una posición que no comparten, o que consideran que le hace daño a mi carrera de periodista. Pero es eso, es una estructura. Si no me hubiera vestido, o sea, si no me hubiera puesto ese vestido con muchas lecturas, con mucha reflexión, pues seguramente ya habría dejado de hacerlo, porque sí es desafiante. ¿Cómo puede uno, digamos, ayudar a transformar rápido para que no sea de varias generaciones? ¿Y cómo educar a los hijos para esa sociedad que yo creo que debería ser una sociedad más vivible, tal vez? Sí. Necesitamos como otros 10 programas para poder responderte esa respuesta, pero yo lo que creo es que no hay que tenerle el miedo al tema.
nuestra generación tiene unos desafíos muy claros. O sea, está el desafío del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, del planeta. Está el desafío de la inequidad en general, no solamente la inequidad de género, sino la inequidad en general. Gente tan pobre, poca gente rica. Esos son parte de nuestros retos. Este otro, la equidad de género, es parte de los retos que tenemos como generación y se está evidenciando no en que si las mujeres podemos votar o no, que si podemos trabajar o no, que si podemos estudiar o no. Eso ya es parte de otras olas del feminismo. En este momento lo que tenemos es que entender que a pesar de que hemos logrado todo eso, que más hombres que mujeres nos graduamos de la universidad, el desempleo femenino sigue siendo más alto que el de los hombres, a las mujeres en general les pagan menos. Entonces, no hay que tenerle miedo a hablar de esos retos, igual que como hablamos de la necesidad de cuidar el planeta o la necesidad de acabar con la pobreza. Y uno puede, como miembro de esta generación, decir, yo le voy a dar la espalda y voy a ser como un obstáculo, o, hombre, voy a tener un poco de apertura para entender realmente cuál es el rol que yo puedo jugar. Cuando las personas se dan la oportunidad de abrirse, a escuchar, a entender, a preguntar respetuosamente, encuentran que esto es un tema de justicia, de derechos humanos, y encuentran cuál es el rol que pueden jugar. Claudia, un consejo para las niñas y los niños de 11, 12, 13, 14 años que quizá están viendo esto, sus papás están viendo esto y están en el Valle, en La Guajira, en los barrios de clase media o de clase menos favorecida en Bogotá, en cualquier lugar, para ellos en cómo construir su vida. No, bueno, yo en este tema como de la educación, yo tengo un hijo que va a cumplir 23 años. Yo creo que el gran reto que tenemos quienes formamos seres humanos, ¿no? Ya sea como papás, mamás, educadores, en fin, es como no dar por sentado que todo lo que hemos hecho hay que seguirlo haciendo, porque tenemos que darnos el espacio para reflexionar cuál es el impacto que eso ha tenido en la sociedad. Y la sociedad tiene muchos problemas que son de alguna manera resultado de un tipo de educación o de la falta de educación. Entonces, como formadores de seres humanos, como educadores, démonos el espacio de pensar si lo que estamos haciendo casi que por inercia, ¿no? Porque así lo hicieron nuestros papás con nosotros, nuestros abuelos con nuestros papás, es realmente lo que hay que hacer para llegar a construir la sociedad que necesitamos. Y pues ahí ya no me quiero meter al rancho de las personas, pero yo confío en que cuando nos hacemos esa pregunta, cada quien encuentra qué puede ajustar. Muchas gracias, Claudia, gracias por acompañarnos en Uno a Uno. Ha sido un verdadero placer. Espero que de estas cosas que nos han compartido podamos inspirarnos todos los que estamos aquí, los que están viendo este programa. Pues ojalá que así sea. Un saludo a toda la gente que nos ve. Gracias por estar aquí en esta familia del Canal 1, por vernos en el noticiero todas las noches, y a ti, Ramiro, por esa labor heroica que haces en estos tiempos en que los medios pues tenemos tantos retos. Muchas gracias. Vamos a seguir adelante con la misma pasión como lo hacemos aquí en el 1. Gracias a todos por esta noche. Yo soy Ramiro Avendaño y nos vemos en Uno a Uno la semana entrante. Uno a Uno.